Ya estamos retomando esta edición de Página 13, acá en Tele 13 Radio, la última conversación del día, la que hoy está dedicada al cine como todos los viernes, con Ascario Cavallo y con Cristian Ramírez, y en el segundo bloque dedicada a un clásico del cine que hoy retrocede en la historia 85 años, porque es una película de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Charles Chaplin hizo El Gran Dictador, Ascanio Cavallo. El Gran Dictador, que es una película legendaria. El gran André Bazin, ¿no?, que escribió este libro como seminal, que es nuestro manual de todos los que hemos hecho alguna vez crítica, que es el cine, tiene un artículo incluido que dice que Hitler comenzó a perder la guerra cuando le copió el bigotito a Chaplin. Tiene toda la razón, no es al revés. Claro. No es al revés. Claro. El de Chaplin es primero. Bueno, así de legendaria esta película. Y fíjate que más apegada a la historia de lo que yo recordaba, porque empieza curiosamente en la Primera Guerra Mundial, en 1918, en la Guerra de Trinchera, donde hay una de las potencias, Tomania, está perdiendo la guerra, digamos, ¿no? Y hay un cabo inútil, completamente inútil, ¿no? Cabo que recordaremos después, sabemos quién será, digamos, ¿no? Ese cabo combate mal, no sabe hacer las cosas, todo le resulta mal, pero pasan años y el cabo ha estado internado por amnesia. ¿Ya? Se le olvidó todo lo que pasó después de la guerra. Y reaparece como Hinkel, ¿no? Hinkel que cautiva a las masas y que tiene no una cruz gamada, sino dos cruces, ¿no? Son como dos crucecitas chicas, ¿ya?, una al lado de la otra. Pero todo lo demás es Hitler, es saludos, claro, todo, digamos, ¿no? Y con dos ministros que son como sus adláteres, muy, muy contradictorios y ridículos ambos. Herring, que es un gordo totalmente inútil, ¿ah?, y además estúpido porque hace experimentos que le fallan, digamos, como un uniforme con antibalas, ¿no? Se lo prueban y se matan de inmediato al legislar. Ese tipo de cosas. Gorros con paracaídas, tonteras de ese tipo, digamos, ¿no? Y el otro que es... bueno, este es más difícil de traducir porque garbage, ¿no? Aquí lo tradujeron en Latinoamérica como basurage. Basurage, sí, claro, que es apropiado, pero... Sí, ¿y qué es el ministro del Interior? Ese es un criminal. Ya. Un criminal así como Himmler, digamos, ¿no? Bueno, entonces hay un momento digamos, este relato inicial transcurre sin interrupción, ¿no? Es bastante lineal y clásico. Pero una vez que termina, aparece el gueto judío. O sea, ya se ha iniciado el periodo de Hitler, están internados los judíos, ¿verdad? Y viven en un gueto totalmente cercado, lleno de rayaduras de judíos y qué sé yo, y cruces. Bueno, y ahí entonces llega un peluquero que también ha olvidado todo, digamos, ¿no? Que también tiene un problema de memoria. En realidad un barbero más que un peluquero, ¿no? Un barbero que es Chaplin, ¿no? Y que es como el doble de Hinkel, digamos, ¿no? Claro, igualito. Se parece. Y de ahí en más, bueno, hay también una mujer, porque esto era como la fórmula, ¿verdad?, que tuviera que haber un romance. Hay una mujer judía que es la que empieza a salir con el barbero, pero de ahí en más la película es un contraste permanente entre el barbero y sus dificultades con la Gestapo, con los guardias nacionales, con la policía, y el otro lado, Hinkel, que vive su propia locura en su corte, ¿verdad? El corte que le dice que tiene que ser el emperador del mundo. Y hay una escena famosa y una secuencia muy famosa que es cuando juega con un globo terráqueo, ¿no? Que es la escena icónica de esta película. Sí, es una pequeña danza, digamos, ¿no? Pero después también aparece Napoloni,
Ya. No, Napoleón es el dictador de bacterias. Entonces, ese es muy ridículo, ¿no? Naturalmente su modelo es Mussolini. Bueno, pero al final hay una confusión y el barbero se viste y todos creen que es Hinkel. Y entonces le piden que haga un discurso. Sube y hace un discurso que debe ser lo peor que ha hecho el cine en 500 años, aunque no los tenga. Una cosa demagógica sobre la libertad. Por supuesto, no hace un discurso nazi. No, Hace el otro discurso. claro, digamos, ¿no? el discurso que le corresponde a él como, Sí. como judío. Perfectamente prescindible. Ya. Se podría haber cortado. Podría haber terminado ahí, de hecho. Pero claro, ¿cómo salía? Hay que recordar que esto se filmó en el año 40. Claro. Estados Unidos no estaba en guerra, se negaba a entrar a la guerra, entró recién el año 41 a A finales. finales del 41, claro. O sea, el aislacionismo era la mayoría nacional. Y por lo tanto esta película es en cierto modo un llamado de Chaplin al comprometerse contra la monstruosidad de Hitler. Claro, el discurso probablemente era. Entonces el era discurso necesario. tiene ese sentido. Hoy día queda totalmente fuera de aquí un plano meloso. Bueno, No, hoy día. hoy día no, hoy día en la mañana no. Sí. Claro. Capaz hace 2 semanas, Sí, capaz que sí, sí. sí, claro, exactamente, tienes razón. Bueno, pero es una película, como bien dijiste, esta sí que es de culto, digamos, ¿no? De Y culto. muy admirada, muy estudiada. Yo te voy a decir que Chaplin no está entre Entre tus en mi favoritos. santuario, digamos, ¿no? Pero esta película tiene una frescura, yo diría, con Monsieur Verdux, sí, es de las mejores de Chaplin, ¿no? Es de las mejores. Y de las más mordientes, en el sentido que también se ríe un poco de sí mismo, ¿no? Chaplin era muy solemne consigo mismo. Pero aquí hay algo de autoburla, ¿no? Es la primera película sonora de Chaplin. Exacto. Cristian La Ramírez. primera. Oye, a propósito del discurso, porque la película en el fondo, yo creo que es sonora para que conduzca el Claro. discurso. Ah, claro. Absolutamente. O sea, Pero todo está construido para que termine en esa. Claro, y para Todo que lo se- demás podría ser mudo. Y para que claro, podría ser muy, y para que se escuche por primera vez en el cine la voz de Chaplin, que es un tremendo acontecimiento. Pero a propósito de este discurso meloso, yo me acuerdo que de chico en las ferias artesanales habían como unos pergaminos con el discurso. Claro. Sí, sí, sí. Ya, claro. Ya en esa época tenía... O sea, daba para Claro. tarjeta Village. es como digamos. es como esa carta póstuma falsa de García Márquez. De Borges, esa de. Claro, y la si de- volviera a vivir, eso. Si va- volviera a nacer. Está ¿no? como en la misma categoría. Ya, ok. No, está bueno. Está bueno. No muy Eso alto. es, por supuesto que es falso, eso nunca fue de Borges. No, no es de Totalmente Borges, falso. no es de Borges. Totalmente falso. Si amas a alguien, déjalo libre. Ya, ok, ya. Bueno, el asunto es que, Si vuelve a ti. a ver, Chaplin llegó al sonido como 13 años tarde, o por lo menos 10 años tarde. Se opuso al sonido. Ah, se oponías ya. Se Sí. De hecho, él podría perfectamente haber hecho Luces de la Ciudad Claro. Con sonido. con sonido en 1931. Porque es 31. contemporánea a el cantante de jazz, digamos. Sí. Claro. Que es la primera, esa es la Incluso primera película posterior. sonora. Ah, ya, ya. Posterior en 3 años. Sale posterior, claro. Y ahora, redoblando esta porfía, él creó efectos sonoros para tiempos modernos en el año 35. Claro. Es una película tecnológicamente hecha igual que las de su época, pero con efectos sonoros, con banda sonora creada por él y Sin hablar. sin Pero hablar. sin, Sin hablar. Pero muda, digamos. Claro, entonces, No era el único porfiado de su época. No, hubo varios cineastas que se resistían al sonido. claro, Es bien loco, ¿eh? mira, Como el setting mental. en Japón, por ejemplo, el Japón sonido, está muy tarde. era considerado mal gusto. Claro. Entonces, los grandes cineastas japoneses, Bueno, a juzgar por tu experiencia con Blancanieves, es posible sostener eso. los digamos. grandes cineastas japoneses entran al sonido como en el año 30 y tanto, pasado. Claro, lo que pasa es que a fines de los 20, y eso incluye a Chaplin, se consideraba que el cine había llegado a la perfección Sí. Ah, expresiva, digamos. Entonces que el sonido era, primero, obligaba a empezar de nuevo. Segundo, tecnológicamente era complicado, había que poner micrófonos fijos,
la cámara quedaba más, era un buen cacho, más ¿no? tiesa. Claro, digamos. buen cacho. Claro. Después tenían que ponerle insonorización a la cámara para que no sonara, Para que no los- sonara el ruido del Claro, motor, digamos, de la exactamente. cámara. Entonces era un cacho. Los actores estaban acostumbrados a que el director ahí mientras actuaban les fuera diciendo cosas, digamos. Claro. Claro, no había ningún problema. Sin contar la voz de los actores, digamos, Bueno, que empezó ahora- a importar, digamos. Chaplin además tenía otro tema, que en realidad él comenzaba sus películas, o sea, la fortuna de Chaplin le permitía tener sus propios estudios, sus propios sistemas tecnológicos y él se demoraba todo lo necesario que él quería en crear un filme. Estamos hablando de años, de periodos de sí, 3, ¿eh? 4 años, porque él Es loco porque en esa época como que se producía rápido. O sea, como... En un estudio estaba sujeto a un plan. Claro. era un como director podía tener 3 películas al año, si Sí. es que quería, digamos, si estaba todo bien ordenado y bien grasado. Y en este caso Chaplin trabajaba de verdad como un autor, ahí Bazán Sí. le chunta medio a medio, porque Escribía, dirigía, componía la música, después hizo la música. claro. editaba, ¿no? Las hacía todas. Sí, pues. Y Bueno, tiene músicas famosas, pues. Claro. Muy famosas. Candilera. Por de pronto. Smile, claro. bueno, el asunto es que El Gran Dictador es una película que yo creo que le empieza a madurar ya cuando Hitler está comenzando a amenazar a Europa. Antes de la guerra. Antes de la guerra. Y fue una maduración lenta. Los rumores fueron tremendos en torno al tema, porque como bien dijo Ascanio recién, una vez iniciada la guerra, Estados Unidos no entra, y no entra nomás. Se pasa 1 año y medio, más. Más, pues. Más. 2 años ya. 2 años y tanto. Y el... Y si Japón no lo ataca, capaz que no entra hasta después. ¿no? O sea, 3 en la práctica. Claro. Claro, y hacer esta película para Chaplin era un tremendo reto. Yo creo que, o sea, Ascanio lo va a abordar ahora cuando veamos el tema de Hitler, pero hay que tener un coraje tremendo, pero al mismo tiempo un arrojo tremendo. Yo creo que el tema del bigote es esencial acá, es como devolver la cachetada en el circo al otro payaso, digamos. Y Hitler la vio, ¿no, Ascanio? Hay una leyenda con eso. Dicen que la vio más de una vez, algunos niegan que la vio, en fin. No creo que haya estado muy dedicado a ver películas, ¿eh? En esa época. Francamente, no. Estaba más preocupado de elegir países. Ahora, el año 40, sí, pues porque el año 40 yo creo que iba ganando la guerra. Pues. El año 40 iba ganando peligrosamente, Iba ganando, tenía ¿verdad? totalmente controlado Europa. Podía Europa, viajar a París, digamos, sin problema. Sí, demás, occidental. Todavía no cometía el error, sí, de entrar a Rusia. Claro. Todavía no, eso Que un ocurrió en el punto- 41, que un pero punto de quiebre, ¿no? claro, de abrir 2 frentes, digamos, ¿no? Pero tenía aislado Inglaterra, tenía ocupado Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia. Dinamarca. No, Suecia no ¿No? lo ocupó nunca. Francia. Francia. Y tenía protegido el Mediterráneo con su amigo Mussolini y con su otro amigo Franco. Así que está muy seguro. Y el Congreso norteamericano rechazaba entrar a la guerra persistentemente. No tenía el presidente Roosevelt, no tenía el buen argumento de que Estados Unidos había sido agredido. No tenía Claro. ese argumento y por lo tanto nunca consiguió la votación en el Congreso. A pesar de que muchos juristas de la época alegaban de que sí había agresión con los submarinos que atacaban a los convoyes norteamericanos que llevaban pertrechos a Inglaterra Ya, en los años previos a la guerra. claro. O sea, había barcos que eran de bandera estadounidense. Sí, no militares, muchos, pero de bandera y que... convoyes de barcos, Claro, ¿no? ya. Al punto que Estados Unidos tuvo que desarrollar una flota propia de lanchas rápidas para detectar submarinos. O sea, que había un estado de guerra, por así decirlo. No es que no... Claro. No es y que, esto y que saliera Alemania de era el la- enemigo, no era Sí, precisamente... claramente. Mm. Entonces, en el año en que en que filma esto Chaplin, pero yo creo que lo desarrolló durante bastante tiempo, como dice Cristian. En el año en que filma esto, la discusión es candente, digamos, ¿no? Y Hollywood estaba muy dividido respecto de la guerra. Había gente entusiasmadísima por entrar, ¿no? Como todo el mundo más, si tú quieres, liberal, de izquierda, como Humphrey Bogart, qué sé yo, por Ya. poner un ejemplo, ¿no? Ya. Y otros que eran aislacionistas totales, como Walt Disney. ¿no? A pesar de que muchos de ellos respondieron a un llamado al presidente Roosevelt
a asegurar la buena respuesta de los aliados de Estados Unidos, ¿Ya? ¿no? La buena respuesta, digamos, a su política de paz, particularmente Sudamérica. Y por eso vinieron a hacer una gira Walt Disney, Clark Gable, Tyrone Power, Orson Ya. Welles. Claro. Orson Welles, claro. Lo que hoy llamaríamos La política del buen vecino. Claro, como la se llama. diplomacia soft, digamos. Así es, claro. Pero Chaplin no, pues Chaplin estaba como en la dura. Había que entrar ya a la guerra, su llamado final es eso. Y eso le costó más tarde la acusación de procomunista, que lo persiguió hasta el Comité de Actividades Antiamericanas. Ah, sí, ¿eh? Claro, Ah, este no es el sabía origen eso. remoto. Ya. Aquí es donde se enfrenta con el grupo conservador, nacionalista, aislacionista. No es lo mismo todo, pero en ese momento en Estados Unidos era más o menos Estaba lo mismo. confundido todo, claro. Y claro, probablemente Chaplin se sentía más identificado con Europa, ¿verdad? No olvidemos que él es inglés. Es un detalle que muchas veces se olvida. Se olvida, digamos, ¿no? sí. Él es inglés y Inglaterra estaba bajo asedio. O sea, Inglaterra podía caer en cualquier momento. Bueno, estaba siendo destruida Estaba por siendo bombardeos, destruida. digamos. Chamberlain había hecho un pacto que rápidamente fue violado por Hitler. Había un pacto entre los nazis y la Unión Soviética. O sea, Y Churchill quería que Estados Unidos claro. entrara en la guerra. Y digamos. Churchill, lo único que quería Churchill, digamos, le suplicó cuántas veces fue vestido de obrero militar, un poco como Zelensky, ¿no? A ver a Roosevelt. A ver a Roosevelt ya a suplicarle, digamos. Roosevelt quería ayudar a Inglaterra, pero no tenía el apoyo del Congreso, y eso demoró mucho las cosas. Pero esto puso a Chaplin enfrente de un establishment muy conservador y muy tradicionalista. Increíble como la historia rima. ¿Eh? Sí, pues. Increíble, es Sí. impresionante. Impresionante como, sí, tal cual. ¿Y pagó consecuencias Chaplin por esto? Sí, claro, no la sacó barata. No, pues, no la sacó barata. O sea, consideremos que hubo, durante ese periodo hubo rallies nazis en el Madison Square Garden. Sí. O sea, Aquí pro-nazis, también, ¿eh? claro. También acá y en Argentina, y bueno, en fin. O sea, claro, es que Hitler no hubiera desarrollado todo lo que desarrolló si no hubiera habido un montón de gente que estaba a Sí, favor, por de él, supuesto. digamos. Sí, pues. Claro, bueno, Bueno, por eso la novela esta de la conjura contra América, pues, ¿no? Claro. O sea, la idea de un héroe americano que Sí, sí. llega a la presidencia y es simpatizante nazi. De Roth, Claro. de Philip Roth. De Philip Roth, claro. claro, Lindbergh. Claro. Bueno, Chaplin en realidad para todos los efectos está más a la izquierda que el resto de Hollywood. Claro. O sea, Ascanio lo mencionó recién y no era el único. Gente como Wells, por ejemplo, estaba un poco en la misma. Y a todos estos sujetos que incurrieron en eso, los mantuvieron bajo la mirada atenta los grupos más a la derecha durante los años 40. El propio Chaplin sabía que había cruzado una barrera porque, convengamos, o sea, era una batalla de alguna forma entre los dos rostros más famosos del mundo que compartían este bigote. Ah, Claro, Chaplin era conocido en todos los rincones, claro, era una declaración de guerra, digamos. literalmente. Era irse a la guerra, pero con material cinematográfico. De hecho, a Francia llegaron copias escondidas del Gran Dictador, Así, ¿ah? a manos de varios personajes, incluyendo a Henri Langlois, el director de la Cinemateca, y se organizaban funciones encubiertas. Claro, totalmente Bajo siete valles. clandestinas. Te pillaban viendo el Gran Dictador al paredón, yo creo. Obvio. Claro. Porque en el París ocupado, bueno, Chaplin, que fue durante, no sé, de los años 30, una especie de diplomático, recibía reyes, presidentes en su estudio. Hasta Gandhi fue a darse una vuelta por ahí. Sorprendentemente, este personaje que parecía bien blindado, Hollywood comienza a marginarlo después de la Segunda Guerra. Él tampoco le hace mucho el favor a sus detractores, y finalmente, como dijo Ascanio, Chaplin tiene que irse, le revocan la visa. Él nunca se nacionalizó estadounidense, Claro. y esa era
Ese era el talón de Aquiles de su situación en Estados Unidos. Ah, y y- termina yéndose a Estados Unidos. Sí, claro. se fue. Lo corretea, se devuelve a Inglaterra. Se fue a Inglaterra, claro. Ese fue su primer Donde paradero. tampoco lo querían mucho, Tampoco lo querían tanto. políticamente. Mira. Sí. Ah, No, no, era no. una figura incómoda. Además, también era un pescado muy grande al cual recibir. ¿Dónde le hacemos espacio? Y de hecho, Chaplin filma en Inglaterra Candilejas, el 52. Pero no se estrena en Estados Unidos la película, sino hasta 20 años después. No te puedo creer. Ah, o sea, fue una ruptura. No, sí, Total. sí, fue un castigo duro. Fue un castigo. Ahora, no todo es por el gran dictador. No, claro, claro, supuesto, no, claro. era por su Sí. era por su postura procomunista, Claro. según estas organizaciones proamericanas Claro. que pulularon en el periodo. Pero claro, cuando Chaplin vuelve a recibir su Oscar honorario en el 72, ese año se estrena Candilejas en Estados Unidos. Increíble. Increíble. 20 años después que o sea, un montón de tiempo. Ahora, el gran dictador igual se convirtió en una especie de emblema de el Normandí, la programada Acá. aquí en Chile En todos dictadura, los claro. años 80. La primera provocación. Y como si fuera así un poco obvio. Bueno, había varias de esas películas símbolo. Otra era Gandhi. Gandhi, Y otra era claro. Reds también. Y que- Brasil. Sí. Claro, Brasil. Lo No, que pasa pero es que nada tan expresivo Está- como por tener un título inmenso. porque el Puesto Normandí ahí, en la Plaza claro. Baqueano tenía la Claro. gracia de que tenía Tenía una gran esa marquesina. enorme marquesina, y entonces podíais poner el lienzo. El gran dictador. Ya, teníamos una música. Claro, la escena donde baila con el globo terráqueo. con el globo terráqueo, que es en realidad es el preludio de Lohengrin, ¿no? Sí. Ah, ya no es compuesta por Chaplin. No, claro. es de las piezas no compuestas por Chaplin. No hay muchas aquí, sí, ¿ah? ¿O tú crees que sí? No, es esto. Hay unas cuantas nomás. No. Pero ¿y compuestas por él? Sí. ¿Crees tú? Sí, sí. Bueno, Ahora, la doble ironía, porque es música de Wagner, antisemita Claro. total. digamos. claro. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word. La música de Richard Wagner para, que vaya ironía a todo esto, la danza del globo, el segmento más icónico de El Gran Dictador, la película que cumple 85 años, que friolera, ¿no? En este año la película de Charles Chaplin, que se convirtió también en un clásico del cine mundial. La comentaron Cristian Ramírez y Ascanio Cavallo en esta edición de Página 13.